Naces en un castillo de Francia. Eres familia de terratenientes. Te crías en Burdeos, la ciudad del vino, el cual por cierto también comercializan tus papás, y estudias en uno de los colegios más prestigiosos de Francia en la época del Renacimiento, por lo que logras volverte magistrado y seguidamente el alcalde de Burdeos. Gozas entonces de capital económico, cultural, social en uno de los países más relevantes de la era, pero no todo es color de rosa. Sufres la muerte de tu papá, la muerte de tu mejor amigo, tienes 6 hijas de las cuales se mueren 5, porque en ese momento no existía la vacunación, los sueros de rehidratación oral ni los antibióticos, por lo que se las llevan las enfermedades comunes de la época. Y por si no fuera poco, tu país entra en las guerras de religión. Existe una gran tensión entre católicos y protestantes. Estás rodeado de ejecuciones, saqueos y aldeas arrasadas, vecinos muertos y franceses matando franceses en nombre de la fe, donde en medio de este drama te toca hacer de tripas corazón y ser el mediador. Aunque después de 4 años estás empezando a cansarte. Ahora te pregunto, ¿cuál hubiese sido tu reacción a todo esto? ¿Qué hubieses hecho tú? La vida que estoy referenciando es la de Michel de Montaigne, el cual decidió retirarse en su gran y noble castillo, específicamente en una de sus torres, donde tenía una biblioteca de más de 1000 libros. Montaigne comenzó a escribir ensayos acerca de los pensamientos de los filósofos griegos y romanos, donde abundaba la razón, el estoicismo y el escepticismo, por lo que encontró un refugio de paz y de reflexión. Incluso llegó a grabar más de 50 sentencias en latín y griego en las vigas de su torre. Montaigne convirtió su dolor y la violencia de su tiempo en un ejercicio filosófico que le permitió mantenerse flexible y lúcido frente a la incertidumbre. Estos escritos se convirtieron en una de las obras filosóficas más influyentes del Renacimiento, titulada Los Ensayos. Se divide en 3 libros, los cuales constan de varios capítulos, que a su vez poseen un título referente al tema que tocará el autor. En el capítulo «Porque filosofar es aprender a morir», Montaigne discute acerca de cómo practicar la filosofía ayuda a procesar mejor la existencia de nuestra propia muerte y la de los demás. Está cargado de citas increíbles, como «Cuando muera, que sea en plena labor». Los mortales se dan la vida entre sí y se pasan como corredores la antorcha de la vida. También cuenta anécdotas históricas, como cuando contó cómo los romanos afrontaban las muertes. Los romanos aprendieron a suavizarlo, a extenderlo en una perífrasis. En lugar de decir «ha muerto» o «ha dejado de vivir», dicen «ha vivido». Hay otros capítulos donde analiza asuntos muy de la época, como cuestiones referentes al arte de la guerra. ¿Astucia o valor en la guerra? ¿Quién preguntará? En ese capítulo, Montaigne compara el ideal griego, que es el valor heroico, contra el ideal romano, que se refiere a la astucia estratégica. Ejemplos para entender esto son Alejandro Magno, rey del antiguo reino griego de Macedonia, que luchaba sus batallas en primera fila, fortificando el valor heroico y la búsqueda de la gloria. Mientras que, por el lado de los romanos, tenemos a Julio César, maestro estratega que construyó un puente hacia territorio germano en 10 días para demostrar que podía invadirlo en cualquier momento. En otro contexto, llegó a esconder un tercer ejército de reserva detrás de su infantería para engañar a Pompeyo, al cual le hizo creer que tenían menos hombres. Entonces Montaigne con esto señala que lo que una cultura llama virtud puede ser visto como secundario por otra. Los valores no son universales ni absolutos, sino relativos a costumbres y contextos. Esto se denomina escepticismo cultural, y este es otro ejemplo de cómo en medio de una guerra donde hay franceses matando franceses en nombre de la fe, Montaigne, por medio de sus ensayos, quiso llevar la razón más allá de la fe como mecanismo de afrontamiento. Es destacar que Montaigne no era ateo para nada, también era católico, pero en vez de buscar verdades rígidas, él buscaba tolerancia, moderación y duda razonable. Ahora bien, ya que correlacionamos la vida y el contexto de Montaigne con el contenido del libro, pasemos a hablar de cositas que personalmente me gustaron a mí. Montaigne habla de la intensidad de las emociones. El que pueda decir cómo es su ardor, arde con un fuego pequeño. Todas las pasiones que se dejan probar y digerir son mediocres. Cuando comenta cómo una mujer lloró por el fusilamiento de su amigo, pero no por el de sus 2 hijos, le preguntan por qué reaccionó así, y ella responde: solo este último dolor puede expresarse con lágrimas, la muerte de su amigo. Los 2 primeros, es decir, la muerte de sus hijos, rebasan con mucho cualquier posible forma de expresión. También habla del Papa que murió de la emoción. Tenemos en nuestro tiempo que el Papa León X, al enterarse de la toma de Milán, que había deseado con extraordinario empeño, cayó en tal exceso de júbilo que le invadió la fiebre y murió. Y después de tanto hablar de la intensidad de las emociones, que la pasión, que bla bla bla, al final dice que él no se considera así. Yo estoy poco expuesto a tales pasiones violentas. Mi apresión es dura por naturaleza y la emboto y ofusco todos los días con el razonamiento. Varias veces en los ensayos, Montaigne desmenuza ideas y las desarrolla para al final simplemente decir que él no se considera así. Eso le da un toque de independencia, criterio e incluso también, sin querer, comédico, que me encanta. También habla de la moderación. Afirma que la virtud en exceso deja de ser una virtud. Una virtud tan salvaje y costosa no me agrada, ni para aconsejarla ni para seguirla.
El arquero que rebasa el blanco no falla menos que aquel que no lo alcanza. Habla de la tendencia de los humanos a entrometernos en un oficio que no es el nuestro. Todo el mundo prefiere escurrir del oficio de otro a hacerlo del propio, pensando adquirir así una nueva reputación, como aquel que renunciaba a la gloria de buen médico para granjeársela a mal poeta. El holgazán buey anhela llevar la silla, el caballo anhela arar. Me recordó cuando Michael Jordan dejó el básquet por el béisbol. Montaigne afirmaba que cada uno debe conocer su oficio y perfeccionarlo en lugar de perder tiempo queriendo desempeñar el del otro. También me gustaron las anécdotas históricas sobre cómo la muerte va más allá de la vida. Para ilustrar esto, Montaigne no dudaba en incluir anécdotas extremas como esta. Cuando se estaba muriendo, obligó a su hijo mediante solemne juramento a que, una vez fallecido, hiciera hervir su cadáver para desprender la carne de los huesos, hiciera enterrar aquella y reservara los huesos para llevarlos consigo y en su ejército cada vez que estuviese en guerra contra los escoceses, como si el destino hubiera asociado fatalmente la victoria a sus miembros. Hay otra anécdota similar. Juan Cisca quiso que a su muerte lo desollaran y que con su piel hicieran un tambor para llevarlo a la guerra contra sus enemigos. Pensaba que esto ayudaría a continuar las victorias que había conseguido en las guerras que había realizado contra ellos. De nuevo, me encantó el debate sobre el valor versus la astucia. Creo que fue de mis partes favoritas. No es propio de mí buscar victorias furtivas. Prefiero tener que lamentarme la fortuna que avergonzarme de la victoria. Y finalizo con mi frase favorita de todo el libro. He comprobado en muchas más ocasiones lo que dice el César, que las cosas nos parecen a menudo más grandes de lejos que de cerca. Para concluir, recomiendo al 100% este libro, que al estar dividido en ensayos, esto le permite al lector acceder únicamente a los que más les llame la atención, y que a pesar de que tiene 445 años de antigüedad de haberse escrito, considero que aún tiene muchas reflexiones aplicables a nuestra realidad posmoderna. Y como último dato, en Francia pueden visitar la Torre de Montaigne por 17 euros. Esto fue todo, soy Natalia Zulbarán, médico cirujano egresado de la Ilustre Universidad de los Andes, y recuerden que a pesar de nuestra ocupada y agitada vida moderna, siempre tendremos 20 minutos al día para leer. Bye.